asistentes por haber participado esta tarde. Le damos la palabra a Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la idea de esta charla, como siempre, es una charla que durará una hora, tal vez un poquito menos, ¿no? Con lo cual, lo que pretende es dar un puntapié inicial para bueno, quizás reflotar algunos temas que son interesantes y sobre todo, una de las cosas que a veces sucede es que es poder por ahí darle un poquito más de visión a la probabilidad y estadística en procesos propios de ingeniería, sobre todo en cuestiones relacionadas con procesamiento de señales y obviamente, como ustedes bien saben, eso está muy vinculado a las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces la idea es presentar un poco los procesos estocásticos y obviamente esto es muy amplio, con lo cual la charla está quizás acotada a mostrar lo relacionado con las señales aleatorias. Uno podría seguir, pero ya, digamos, y eso representaría un tiempo que no está por ahí programado para la duración de la charla, ¿ok? Bueno, entonces la primera parte la voy a pasar con cierta dinámica porque es un poco un repaso de probabilidad y estadística y para después ver qué es lo que relaciona justamente la probabilidad estadística con funciones matemáticas, o sea, en qué momento hacemos la relación, y eso es lo que después uno mira a la hora de analizar una señal aleatoria, que es la segunda parte de la misma charla, ¿no? Bueno, la primera parte es un poco un repaso de algunas cuestiones. Después este slide lo puedo facilitar, yo si les interesa, ¿no? Algunos formalismos sobre definiciones, obviamente que un poco noción de teoría de conjuntos. Esta parte, digamos, es más que nada para darle prolijidad a la introducción, ¿no? Pero una cosa que sí es importante es lo que tiene que ver con la probabilidad y la estadística, ¿no? Toda esta primera parte habla un poquito del formalismo matemático necesario para hablar de probabilidad, y acá sí me detengo un poquito a repasar estas definiciones. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es una reproducción controlada de un fenómeno, donde existe una incertidumbre sobre el resultado. Igual quiero hacer una aclaración, porque esto es muy importante desde el punto de vista de los modelos que uno utiliza y digamos, qué es lo que pesa o no pesa en un modelo. Siempre, en cualquier tipo de experimento, hay una incertidumbre, ¿está bien? Lo que pasa que en particular los experimentos aleatorios, la incertidumbre es de una magnitud tal que, digamos, prácticamente todo el experimento consiste en una incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, por ejemplo, cuando mide algo determinístico, medís una resistencia, medís una corriente, medís una tensión, vas a tener una incertidumbre, pero es de esperar que esa incertidumbre sea chica, no afecte a la medición, o en todo caso sea corregible. Entonces, por eso uno dice, bueno, ese experimento es de tipo determinístico. En el experimento aleatorio, como ser, por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como tirar una moneda, y uno a priori no sabe lo que va a salir, o sea, ya hay una incertidumbre, y si tiro 2 monedas, peor, y si tiro 3 monedas, o sea, tengo más posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando habla de incertidumbre, se refiere a eso. Bien, después uno habla de un suceso elemental, que son cada uno de los posibles resultados de ese experimento aleatorio, y después hay un conjunto muy importante que se llama espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, que formalmente, matemáticamente, se dice es el conjunto de todos los sucesos elementales asociados a un experimento aleatorio, ¿no? Y obviamente un suceso es un subconjunto de ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, llamamos EA al experimento aleatorio y M al conjunto de los sucesos elementales. Bien, ¿qué es la probabilidad? Bueno, si bien hay una definición de tipo, o sea, la definición clásica de probabilidad, que es, bueno, número de casos favorables sobre el número de casos posibles, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, el número de elementos que tiene un suceso respecto al número de elementos totales que hay. Pero hay una definición un poquito más formal que uno la puede mirar como una función, ¿no? De un conjunto, de un subconjunto de partes, ¿no? En el 0, 1, porque obviamente la probabilidad siempre está entre 0 y 1, y que cumple estas cosas que son importantes. Y además, ¿por qué destaco esto? Porque cuando pasemos a las señales aleatorias,
esta propiedad de positividad también tiene que ver con el hecho del cálculo de probabilidades. Entonces, bueno, siempre la probabilidad es positiva, la probabilidad de todo el espacio siempre es 1, y la probabilidad, este puntito significa unión disjunta, ¿no? O sea que la intersección quiere decir que es vacío, ¿no? Entonces, en este caso podemos decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y de acá, bueno, se desprenden cosas que uno, esto lo doy a título de repaso, ¿no? Que la probabilidad de una unión ya no disjunta implica que hay que restarle la intersección, que la probabilidad del complemento de un conjunto, el complemento acá dice lo que es el espacio menos ese conjunto, es 1 menos la probabilidad del suceso A, y la probabilidad de conjunto vacío es 0. Y después otras cosas importantes son que, bueno, existe la probabilidad condicional. La probabilidad condicional se definía como la probabilidad de la intersección de dos sucesos dividido la probabilidad del suceso que ocurrió, ¿no es cierto? Bien. Y cuando dos sucesos son independientes, eso es muy importante, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay una observación sobre la notación. Les vuelvo a repetir, esto está armado con una cuota de formalismo, sobre todo porque, bueno, es una presentación que después va a quedar disponible, ¿no? Después, dos teoremas importantes de probabilidad, siempre a título de repaso, es el teorema de la probabilidad total, que es cuando uno tiene una partición de un conjunto, ¿no? Una partición significa que mi conjunto lo escribo como una unión disjunta de subconjuntos, ¿no? O sea que no se solapan los conjuntos entre sí y que me cubren todo el conjunto, ¿de acuerdo? Entonces el teorema de la probabilidad total lo que me dice que la probabilidad de un suceso determinado, que evidentemente va a tener una intersección con los elementos, o sea, porque este es un suceso que ocurre en el espacio muestral, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto va a tener una intersección no nula y se puede escribir como en función de las probabilidades condicionales. Y el teorema de Bayes es otro de los teoremas importantes, que es decir, bueno, a partir de saber que un suceso ocurrió, saber, digamos, de qué elemento de la partición vino esa ocurrencia. Entonces, la probabilidad de que haya sido o haya estado relacionado con este elemento de la partición es esta probabilidad dividido lo de abajo, que es la probabilidad, no es otra cosa que la probabilidad total. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora viene lo que más nos interesa, variable aleatoria. Claro, uno a veces cuando, esta es una cosa importante que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno estudia probabilidades, uno estudia distintos sucesos y que pueden involucrar elementos que pueden ser de cualquier naturaleza. Pueden ser personas, pueden ser autos, pueden ser animales, pueden ser las caras de un dado, pueden ser, o sea, es como que hay toda una diversidad de elementos, ¿no es cierto? Y claro, si uno a eso le quiere aplicar el lenguaje matemático, tiene que de alguna manera ver la forma de transformar esos elementos a números, ¿no es cierto? Y esa función, con algunos agregados extra, ¿no? Es lo que se llama variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral, como indica acá, del espacio muestral en los reales, y que a cada elemento, a cada suceso, o a cada conjunto de sucesos, le asigna un valor numérico, ¿no? Justamente lo que uno necesita, y porque ya cuando pasemos al lenguaje de las señales o lo que necesitemos analizar, lo que va a suceder justamente es que vamos a necesitar calcular probabilidades de determinados elementos y que vamos a tener que llevarlas a números, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un formalismo matemático, pero lo que me dice es esto, me dice que si yo, o sea, los elementos, si yo agarro, por ejemplo, un intervalo en los reales y lo llevo atrás, o sea, esta sería la preimagen, esto tiene que ser un conjunto al cual yo le pueda calcular probabilidad, ¿está bien? O sea, eso es importante. Bueno, después, de vuelta, esto es un repaso porque ustedes en la carrera existe la materia de probabilidad estadística como materia, con lo cual todo esto no debería serles desconocido, ¿no? Y después una cosa importante es lo que llaman la función de distribución, que se define, justamente la función de distribución depende de x, donde la x grande es la variable aleatoria y x es este valor. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, que ya es un número real, tome un valor menor que x? Y este x lo puedo ir variando, ¿de acuerdo?
Bueno, esta función cumple algunas propiedades, como ser que es una función monótona creciente, ¿no? Está entre 0 y 1, esto tiene cierta lógica porque si es una probabilidad, tiene que estar entre 0 y 1, y cuando, o sea, formalmente uno dice menos infinito se hace 0 y para más infinito es 1, ¿no es cierto? Que serían los valores máximo y mínimo que puede llegar a tomar una probabilidad, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante que es justamente la base de todo, porque uno cuando estudia, ya sea lo que fuera que estudie, lo que necesita conocer principalmente va a ser esto que se llama función de densidad. Desde el punto de vista matemático, uno dice que una función de densidad es alguien que cuando yo lo integro me da la función de distribución. ¿De acuerdo? O sea, si yo puedo encontrar esa función, es la función de distribución. Acá la observación me dice que, claro, algunos autores la definen como la derivada de esto, pero cuidado, cuidado, porque puede ocurrir que esta función no sea derivable, ¿no es cierto? Entonces acá dice, si la f de x es continua, entonces finalmente eso termina siendo teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Sí, por teorema fundamental del cálculo, cuando hago la derivada de esto me da lo que está acá adentro. Está bien. Bien. Las propiedades que tiene básicamente esta función de densidad es que también es positiva, obviamente es lógico por la propiedad de que si la función que yo estoy integrando, o sea, bueno, hay una propiedad en realidad que tiene que ver con las propiedades de las integrales. Esto me da una probabilidad, esto es positivo, bueno, se demuestra, no es tan inmediato, ¿no? Porque lo que vale en forma inmediata es la vuelta, que si esto es positivo, pero digamos, para el sentido que yo estoy explicando, hay que hacer una pequeña demostración sobre esto. Estas funciones son positivas o nulas, pueden ser nulas, y si yo integro en todo el espacio, esto me va a dar 1, ¿de acuerdo? Que está bien, porque la probabilidad de que integrar en todo espacio sería la probabilidad de que x esté en R, ¿no es cierto? Si lo miramos acá, la probabilidad de que x esté en todos los reales, bueno, eso me va a dar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, hay distintos tipos de variables aleatorias. Variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas, ¿no? En las variables aleatorias continuas, en general, y estas notaciones las puedo usar básicamente porque esto por ahí está dirigido más a estudiantes de ingeniería en comunicación, entonces saben lo que es una delta y saben lo que es un escalón, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la función en general discreta, la función de densidad suelen ser barritas, que las puedo escribir como coeficientes, factores de ponderación, que multiplican a la delta, y cuando esto uno lo integra, lo que me da es una función de distribución de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, bien. Y las variables aleatorias continuas ocurre lo mismo. Acá fíjense que marca el ejemplo este que, digamos, ya cuando esto llega a su valor final, esto es 1, y esto también va a tender a 1, y acá va a arrancar de 0, ¿cierto? Y después existen las variables aleatorias mixtas en las que uno puede combinar ambas cosas. Acá me quedó un poco abajo esta figura, pero la tengo que subir un poco. Bien. Y algunas funciones de densidad frecuentes, obviamente hay un montón, esto lo aclaro y por ustedes lo saben de probabilidad, pero yo me quedo con las más importantes, que son las que aparecen en las señales aleatorias, ¿no? Por ejemplo, la distribución uniforme, que vale constante. Acuérdense que esto tiene que integrar 1, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, la integral sería el área. Entonces, es lógico que si hago base por altura me tiene que dar 1, con lo cual la altura tiene que ser esta diferencia, ¿no? Otra de las distribuciones conocidas es la de Poisson, bastante frecuente también. Hay un montón más. Y otra, que es la que más aparece, sobre todo cuando uno estudia fenómenos como ruido o demás, suele ser la distribución gaussiana o distribución normal, ¿no? Y esa es justamente la función de densidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a recordar otras cuestiones, ¿no? Antes de entrar en el hecho. Bueno, el operador esperanza. Bueno, la esperanza es a ver, matemáticamente uno lo podría mirar como un promedio, ¿no es cierto? Una suerte de media, justamente. Pero además, desde el punto de vista de la probabilidad o del problema físico, uno lo mira, está bien, si bien es un promedio, ¿no es cierto?
un promedio, vamos a decir, con cierta ponderación, porque depende de quién sea la función, uno lo puede mirar justamente que se llama valor esperado, en el sentido de que, bueno, si uno tiene, por ejemplo, un experimento aleatorio, la esperanza me permitiría ver o tener una noción de cuál sería el valor que uno espera obtener en un experimento aleatorio. ¿De acuerdo? Bueno, la esperanza en general, acá hago un comentario que, dado una función cualquiera, tal vez algunas condiciones, ¿no? En el sentido de que esto me quede integrable y demás, pero yo puedo componer una función con una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria tiene su imagen en los reales, con lo cual, o sea, teniendo la condición de composición de que la imagen de esto esté incluida en el dominio de esto, puedo componer. Pero a lo que voy, a ver, ¿qué es interesante de esto? Que yo ya pasé, con la variable aleatoria pasé de lo que tenía, los sucesos que tenían que podían ser de diversa índole, podían ser, les voy a repetir, cosas abstractas completamente, o no, mejor dicho, no abstractas, concretas, pero no numéricas. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, como le dije, pueden ser, no sé, edificios, alturas, edades, personas, digamos, un montón de objetos ya a conjuntos de números. Entonces, eso ya me permite hacer todo esto. Y la esperanza de una función de la variable aleatoria se define de esta manera, como la integral de la función de densidad pesada o ponderada, si se quiere, por esta función g. ¿De acuerdo? En particular, si la función g es la función identidad, yo voy a tener esa esperanza de x, se la denota como valor medio, con esta notación de rayita, o esta notación. Estos son notaciones nada más, no son, o sea, son las notaciones que más se suelen utilizar, nada más, ¿de acuerdo? Bien, y después uno habla de momentos, ¿no? Y momentos es cambiando un poco esta función. Por ejemplo, si yo quiero, yo tengo una variable aleatoria, cuyo promedio es bueno, lo que yo hago es centrarlo esto. Entonces, el momento, por ejemplo, central, se lo define de esta forma, como la x menos el promedio a la n, la esperanza. O sea, sería que si lo pongo acá en la integral, acá me tendría que colocar x menos x barrita a la n, ¿no? Y después, momento no central es la esperanza directamente de x a la n, ¿de acuerdo? Y un caso particular muy importante que lo vamos a usar, y sobre todo cuando hablemos de la potencia de una señal aleatoria, es esto, que sería el promedio de x al cuadrado. ¿Está bien? Acuérdense, y esto es una, si se quiere, es un poco informal lo que estoy diciendo, son esas reglitas que uno dice como para motivar un tema, pero obviamente después hay que agregarle un montón de cosas para formalizar, pero fíjense que cuando uno calcula energías, calcula potencias, siempre aparece el cuadrado, de alguna manera, bueno, en el caso de ustedes, de la tensión, de la corriente, pero incluso puede aparecer el cuadrado de otras magnitudes. Uno, por ejemplo, calculaba, no sé, la energía potencial de un resorte, aparecía un cuadrado, por ejemplo, por ahí. O sea, hay una relación entre el cuadrado y la energía y, bueno, y la potencia, ¿no? O sea, son elementos que se ven. Bueno, después la varianza se define, que es de una variable aleatoria, es la esperanza justamente de esto al cuadrado, ¿no es cierto? Y se puede demostrar, esto obviamente yo todas esas demostraciones las evito en esta charla, que la varianza es la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. Esta es una formulita que nos va a ayudar mucho, sobre todo para caracterizar señales aleatorias. Y después, la varianza se la suele simbolizar de esta manera, es una notación, y se define lo que se llama el desvío estándar de la variable como la raíz de la varianza. ¿Está bien? Bueno, y acá vamos a charlar de algo, que esto sí que no lo ven en probabilidad estadística, o en general no sé si no lo ven, pero en general no se suele dar, vamos a decirlo de esa forma, porque puede ser que lo hayan visto, ¿no? Y es que si yo utilizo como función de peso, ¿no? E a la j omega x, fíjense, esta función, ¿no? Donde esta x es la variable aleatoria, ¿está bien? O sea, esta g de x que yo puse acá, esta g de x la elijo como e a la j omega x, ¿no? Tengo algo similar a la transformada de Fourier. Esto se llama función característica. Ahora, para que sea la transformada de Fourier necesitaría un menos acá adelante, que es lo que me está diciendo esta fórmula. Que si yo quiero hacer la transformada de Fourier de eso, hago la función característica en menos omega, ¿de acuerdo?
Bueno, y análogamente se puede demostrar, sin ir a muchos detalles, que si yo quiero recuperar esta señal, yo podría hacer lo que se llama la antitransformada de Fourier. Entonces acá, en la antitransformada, en realidad no lleva el menos, pero yo acá le pongo el menos porque estoy usando esta función y no estoy usando la que tiene el menos, ¿no? Es un detalle. Y después, otra cosa importante es que si uno utiliza la transformada de Fourier, calcular la esperanza de x a la n en general se puede calcular como la derivada en es. Ah, acá hay un error, acá es respecto de omega n veces. Acá es n veces. Después lo voy a corregir. Es 2. Es n veces. Bien. Bueno, y después, rápidamente, sin mucho tiempo, uno puede hacer lo mismo y definir lo que llaman las variables aleatorias bidimensionales, que sería la probabilidad de que x sea menor que x e y menor que y. Todo el resto es, o sea, piénselo como una función de dos variables, ¿no? Y el resto de las propiedades es similar, nada más que en dos variables, ¿de acuerdo? Y acá, el caso de si uno quisiera, digamos, obtener esta función a partir de la función de densidad, hace una integral doble, que es, o sea, son los mismos conceptos que han visto en análisis matemático 2, ¿no? Bien. Bueno, y después están lo que llaman las funciones de probabilidad marginales, que es cuando uno elige una función de probabilidad, lo puede calcular a partir de la función de densidad conjunta, pero integrando respecto a una sola de las variables, respecto de y o respecto de x, y obtengo, digamos, la distribución contraria. ¿De acuerdo? Y después, bueno, aparece lo que se llama la función de densidad de probabilidad condicional. Y acá me detengo a comentar un detalle nada más, que es lo que después vamos a ver cuando empecemos con las señales aleatorias. El asunto acá es este. Todo lo que yo hacía con las probabilidades en los cálculos anteriores y los conjuntos, ahora lo hago una analogía con las funciones de distribución y las funciones de densidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir la función de probabilidad condicional de densidad de esta forma, que es similar a lo que antes hacía cuando hacía la intersección, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo yo puedo definir la esperanza, acá digamos no hay muchas cosas distintas, ¿no? Nada más reemplazo la función por una de dos variables, ¿de acuerdo? Y acá sí voy a mencionar cosas relacionadas con las señales aleatorias, ¿no? Primero que, bueno, se define la correlación entre dos variables aleatorias, ¿no? O sea, digamos, estos parámetros son los que podamos mirar cuando miremos una señal aleatoria ahora en un ratito. La correlación, que en realidad esto es lo que me está diciendo justamente, como definición, es la esperanza de x por y. Después, cuando miremos un poquito el tema de las señales, voy a mencionar una interpretación, ¿no? Y la covarianza sería algo similar, pero centrado, ¿no? Cuando uno lo hace respecto del promedio, fíjense. Y el famoso coeficiente de correlación, que de alguna manera me da una relación entre las variables, ¿no? Es la covarianza dividido cada una de los desvíos, el producto de los desvíos, ¿de acuerdo? Bien. Y acá hay algunas propiedades, ¿no? Que, bueno, cómo calcular una función de la otra, ¿no? Fíjense que hay una cosa importante acá, y es que, fíjense que depende cómo sean las variables, esto no necesariamente es el producto de las esperanzas. El producto se da bajo ciertas condiciones. Entonces, ojo, porque no es lo mismo, esto es la esperanza del producto y esto es el producto de las esperanzas, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Después uno también puede demostrar esta relación, ¿no? Respecto del R. Y otra cosa importante es que este coeficiente siempre está entre 0 y 1. Bien, entonces ahora vamos a hablar de dos cosas, dos propiedades que se llaman incorrelación y ortogonalidad. Son definiciones, o sea, obviamente si uno entra en cuestiones de detalles de matemática un poquito más avanzada, encuentra la relación, pero por ahora lo tomamos como definiciones, nada más. Que dos variables aleatorias están incorrelacionadas si el c de xy es igual a 0, que c de xy justamente era lo que habíamos definido acá, ¿no es cierto? Lo que sería la covarianza, ¿de acuerdo? Y uno lo que dice que son ortogonales si este coeficiente es igual a 0. ¿Está bien? La correlación. Entonces ahora vamos a arrancar con señales aleatorias. Y ahora vamos a ir un poquito más despacio, ¿no?
mostrando un poco lo siguiente. Primero vamos a definir qué es un proceso estocástico. En general, un proceso estocástico es una sucesión indexada de variables aleatorias, ¿no? Donde yo tengo, o sea, un proceso estocástico uno se lo puede imaginar, ahora igual vamos a ver un dibujito, pero como un montón, en vez de ser una sola variable aleatoria, un montón de variables aleatorias. ¿E indexada qué significa? X1, X2, X3. Lo que pasa es que en ese caso yo estoy indexando por los números naturales. Uno podría indexar por un número real o, por ejemplo, por el tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo tener algo que varía en función del tiempo y ser una señal aleatoria. Y acá esto, bueno, hablamos de que es una señal aleatoria continua, ¿no? Que es algo que va de los reales en los reales, y que es una señal aleatoria discreta, donde justamente yo lo que tomo en este caso está indexado por los enteros o los naturales. Y miremos este dibujo, porque este dibujo es el que nos va a permitir entender esta idea. Fíjense, yo acá tengo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y una variable aleatoria yo la puedo mirar como, o sea, primero, ahora vuelvo para arriba. Yo puedo mirar el proceso estocástico como algo que va del espacio muestral X por R, ¿no es cierto? Donde es una variable de MI y T, donde la dependencia de esto la hace una variable aleatoria. Eso es una variable aleatoria de M, no de T, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo se puede leer? Uno puede decir que en cada realización, por así decir, ¿no? Es como que para cada tiempo T de la señal, estos valores responden a una variable aleatoria. Todo este conjunto. A ver, yo acá dibujé 4 valores, pero en la realidad, si uno hace una prueba con algún software, de hecho el Matemática, el MATLAB, tienen funciones para generar señales. Bueno, ustedes pueden poner la dimensión que quieren y esto es una variable aleatoria. Pero es como que, ¿cómo decirlo? Para cada t fijo, cada una de estas x es una variable aleatoria. ¿Se entiende? Eso es una señal aleatoria. Entonces, el problema es que, por ejemplo, uno puede querer sacar algún dato de todo esto, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo lo analizamos? Porque encima, aleatoria significa que yo no sé los valores. O sea, por ejemplo, yo, digamos, genero la señal y, no sé, cada un intervalo de tiempo genero la misma señal y yo creería que o sea, me gustaría que se repitieran y no se repiten los valores. Esa es la palabra de aleatorio. Estoy hablando por ahí muy de entre casa, pero para que se entienda la idea, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá, o sea, todo esto para cada valor t es una variable aleatoria. Y estos valores, justamente como el nombre lo dice, son aleatorios, ¿no? La notación que vamos a usar para ser por ahí coherente con el tema de la notación de señales es que a la x grande de m y t lo vamos a llamar x sub i de t, ¿no? Y esa sería cada una de las variables aleatorias. Entonces, ¿cómo hacemos para caracterizar una señal aleatoria? Que es lo más importante, ¿no? Bueno, la caracterización total es muy difícil de obtener. ¿Por qué? Porque para la caracterización total tendríamos que conocer la función de densidad. Y esto, la verdad, no es fácil en la práctica, ¿de acuerdo? Ahora, hay otras cosas, como el teorema central del límite, que, bueno, en algunos casos uno puede aproximarlo a una normal, eso sí, por ejemplo, hablamos de un ruido. Yo ruido no lo incluí en esta charla porque se me iba a hacer muy larga, pero ese es un ejemplo de señal aleatoria, ¿no? Pero una caracterización parcial sería calculando la esperanza, y cuidado con esto, fíjense que este valor depende de t, o sea, ¿qué significa? Que yo obtendría un promedio de todas estas señales, que sería una sola señal, pero que evoluciona con el tiempo, no es constante, ¿está bien? ¿Por qué? Porque justamente es constante respecto de la primera variable. Cuando yo calculo esta esperanza, yo integro respecto de la primera variable, respecto de la m, pero respecto de t no. O sea, el t sería constante para la integral, pero para la señal no, ¿de acuerdo? Y después, otra de las cuestiones es justamente esto, que es la autocorrelación, que es decir, bueno, yo elijo dos tiempos y comparo qué tan parecida es la señal, porque eso de alguna manera me daría una idea de si la señal tiene incertidumbres muy abruptas o incertidumbres un poco más pequeñas, ¿no es cierto? Bien, y si quisiera
digamos, caracterizar varias señales aleatorias, o más de una al menos, que es lo que se hace a veces con los filtros de Kalman, ¿no? Lo que puedo hacer es hacer la esperanza, o sea, o la correlación cruzada, ¿no? Se dice acá, que es comparar dos señales en distintos tiempos y ver cómo se comporta. Esto a veces se hace para buscar un patrón, ¿de acuerdo? Bueno, y hay algunas definiciones bastante clásicas, bastante, bueno, estándar de señales, que es, una tiene que ver con la estacionariedad en el sentido estricto, ¿no es cierto? Y una señal es estacionaria, es interesante si su función de densidad, ¿no? Que fíjense que la función de densidad depende de todas las variables aleatorias, por eso yo recién explicaba de que las funciones o sea, de varias variables, ¿no es cierto? Porque yo puse para dos variables porque era más fácil de recordar. Yo les voy a repetir, temas como estos dan por ahí para una materia entera. Yo estoy dando un pantallazo general a título de charla, como se indicó, ¿no? Pero bueno, estacionalidad significa esto, significa que, digamos, si yo la desplazo en el tiempo, un determinado tau, esta función no cambia, ¿de acuerdo? Y estacionalidad en sentido amplio es, respecto de la media, es decir, bueno, que justamente el promedio de esa señal no depende de t, ¿no es cierto? Fíjense, cosa que el promedio general sí dependía. Y esto justamente, una consecuencia de esto me dice que justamente si yo tengo un comportamiento, o sea, la señal, digamos, tiene los mismos valores, después de corrido un tau, si llamamos tau a un ti menos tj, esto se termina convirtiendo en una función de una sola variable, ¿no? Entonces lo podemos mirar así, como x de t por x de t más tau, la esperanza. Y eso nos va a dar la autocorrelación. Eso es una de las cosas importantes, ¿no? Igual, cuando veamos la caracterización final, se va a comprender un poquito más este tema. Bueno, hay algunas propiedades que cumple esto, es que, bueno, es una función par, ¿no? La autocorrelación. Está acotada por su valor en cero, ¿no? La transformada de Fourier, esto significa transformada de Fourier. La transformada de Fourier de esta función es real y positiva, ¿no? Y en general la correlación cruzada también cumple que es una función par, ¿de acuerdo? Y hay una prueba que se llama cicloestacionariedad, que significa que aparece como una periodicidad, sería una especie de equivalente a periodicidad entre comillas, por decirlo de alguna manera, que se da en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, y una propiedad bastante interesante es lo que significa la ergodicidad, que lo van a escuchar mucho en procesos ergódicos, no ergódicos. Y la ergodicidad lo que nos dice es que el promedio temporal de cada una de las x sub k, esto es el promedio, o sea, esto es el promedio temporal que está definido acá, que es 1 sobre t por, bueno, la integral en un t determinado. Cuidado porque esto no es un periodo, yo acá estoy haciendo el límite para t tendiendo a 0. Esto es un promedio justamente temporal, pero esta definición, si la señal no es periódica, se toma, digamos, para t tendiendo a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, de cada una de estas señales, x sub k. Entonces, lo que me está diciendo es que, fíjense que estas son todas las k, dice para todo k, ¿qué significa? Cada xk está asociada a una de las variables aleatorias, porque un proceso estocástico o una señal aleatoria es un conjunto de señales. Entonces, si yo calculo el promedio temporal de cada una, me coincide con el x, el promedio de esta variable espacial, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, después, ergodicidad en la autocorrelación, digamos, tiene que ver con esta función, que es una función justamente que lo que me define es esto, ¿ven? La Rx de tau, y esto se define también como esto sería el promedio temporal de un producto. Cuando usamos esto, usamos promedio temporal, cuando usamos estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos triangulitos que tienen un nombre y ahora no me acuerdo. Bueno, entonces, relación entre estadística entre señales aleatorias. Porque, ¿cuál es el tema? Ahora me detengo un segundo a comentar unas cosas, ¿no es cierto?
Pero el asunto es este. Cuando uno tiene una señal aleatoria, uno trata de caracterizarla lo más que pueda. ¿Qué significa caracterizarla? Ver a qué se parece, entre comillas. Entonces vos por ahí agarrás una señal conocida, es más, porque el problema ¿cuál es? Cuando uno tiene una señal aleatoria, lo que caracterizarla ayudaría mucho si uno conociera su función de densidad, porque entonces con la función de densidad uno puede calcular esperanzas, varianzas, puede calcular todo eso, entonces no deja de ser aleatoria la señal, pero conoce esos parámetros que de otra manera no los podría conocer. Entonces lo que uno hace a veces es compararla con una señal aleatoria que sí conoce, que la generó en el laboratorio, que la generó con un software, lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que son importantes estas cuestiones de ver, bueno, las relaciones que puede haber y demás. Entonces, la independencia, bueno, fíjense, nosotros hablábamos de sucesos independientes cuando digamos, la probabilidad de la intersección era igual al producto de las probabilidades. Bueno, acá lo que va a ocurrir es algo similar. Yo tengo que la función de densidad cruzada es igual al producto de cada una de las funciones. Y después la incorrelación es bastante interesante. Se da cuando yo puedo decir que la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. ¿De acuerdo? Eso que no ocurre siempre. Cuando ocurre, puedo hablar de que no hay correlación. Y la ortogonalidad se da, que es una propiedad también, cuando la esperanza del producto es cero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a mirar algunas cosas interesantes. ¿Cómo se define la potencia de una señal aleatoria? Bueno, la potencia se define como la esperanza del x cuadrado de t. ¿De acuerdo? Siempre cuando hablamos de la esperanza, acuérdense que es cuando uno integra respecto de la x, ¿no es cierto? No integra respecto de la t, ¿de acuerdo? Porque yo, o sea, la t es algo que indexa, me dice, esta es la primera, o sea, para cada t tengo una variable aleatoria distinta, ¿no? Entonces, una cosa importante es que en base a las definiciones, bueno, a nivel notación se puede escribir, bueno, yo les dije hace un ratito, les mostré que esto se podía escribir como el promedio de la señal al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo que hacer el Rx en cero. Si miramos un poquito acá, un poquitito para atrás, fíjense, ¿no? Fíjense, yo acá pongo tau igual a 0, tengo x por x, bueno, no, en esta no porque es la correlación cruzada. Acá. Si yo acá hago tau igual a 0, tengo la e de x cuadrado. ¿Lo ven? Ahí. Estaba señalando mal recién. Bueno, y acá aparece, fíjense qué interesante. La potencia de una señal, uno la puede separar en la potencia de continua o la potencia de alterna. Algunos también hablan de el promedio y la variación, ¿no? Es decir, no importa el nombre que uno le da, pero desde el punto de vista de la potencia uno puede decir, esto me permite calcular toda la potencia, ¿no? Mientras que la potencia de continua es ese valor medio al cuadrado. Bueno, es parecido a lo que uno hacía cuando, ¿se acuerdan? Calculábamos no sé, valor medio, valor eficaz, o sea, cuando uno tenía esos valores, uno podía hablar de potencia promedio y podía hablar de un valor equivalente de continua al cuadrado. Con sus, o sea, todo esto hay que agregarle cosas, falta formalismo hasta a esto que estoy diciendo, obviamente. Pero digamos que, tomándolo entre comillas, es una idea similar. Entonces la potencia de alterna, o sea, sería lo que respecto del promedio, cuánto me estoy desviando, por así decir, es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. ¿Qué es esto? Es justamente la varianza que habíamos visto antes. Fíjense que esto, el e de x cuadrado, es la potencia total, que es esto. Y el e cuadrado de x es la potencia de continua. ¿Lo ven? Entonces, acá lo que digo es que utilizando la notación de la barrita, la potencia de c es barra x al cuadrado y la potencia de ac es esto menos, o sea, la barra de todo x cuadrado menos x barra, ¿no? Y usando la correlación, uno puede caracterizar esto de esta forma. Bueno, por otro lado, un comentario, ¿no? Que es el siguiente. Estas son algunas observaciones, ¿no? Si uno tiene muchas señales aleatorias y tiene una señal que es la suma de todas ellas, ¿no? O sea, digo, porque ¿a qué le suena esto? Y esto le suena al hecho de que
por ahí cuando un sistema es lineal yo puedo aplicar superposición, ¿de acuerdo? Entonces podría como considerar cada una actuando por separado, ¿no? Entonces la potencia esta va a ser la suma por un lado, o sea, sería esto que es la potencia de continua, que es la suma de cada una de estas en cero, lo que sería la autocorrelación, más este pedacito que es lo que, o sea, sería digamos, correlación cruzada o comparando dos señales distintas. O sea, estoy calculando en realidad la correlación cruzada acá, ¿no es cierto? Pues estoy haciendo una XN con una XM. Estoy comparando dos variables aleatorias dentro de la misma señal. ¿Está bien? Bueno, y si son ortogonales, una de las cosas que ocurre es que la potencia se puede calcular directamente como la suma de estas potencias. ¿Por qué? Porque si son ortogonales, estos productos valen cero. ¿De acuerdo? Bueno, y acá viene una de las cosas más importantes que se estudia con las señales aleatorias, que es lo que llama la densidad espectral de potencia. Y hay un teorema que acá dice los autores de ese teorema, Wiener, Quinchiné, que es que la densidad espectral se define como la transformada de Fourier de la autocorrelación. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que está acá? Bueno, acá hay algunas propiedades que me dicen que esa densidad espectral de potencia es una señal par, positiva, y si yo eligiera un intervalo de frecuencias, a veces se le llama una ventana a esto, ¿no? La potencia en ese intervalo de frecuencias sería hacer la integral de esto en ese intervalo, ¿no? O sea, esto me permite calcular la potencia. Y si no, en general, la potencia total va a ser la integral en todos los reales de esto y obviamente, digamos, el sentido lo va a tener toda vez que esto converge, o sea, de lo que llama de potencia finita, ¿no? Entonces ahora miremos este esquema, que esto es quizá lo más importante antes de cerrar. Cuando yo tengo una señal determinística, yo tengo la señal en el x de t, la expresión, y su transformada de Fourier, que es x de f. Perfecto. Ponemos f por, bueno, sabemos que omega es 2pi por f, entonces directamente lo vemos en términos de la frecuencia. Ahora, si yo quisiera mirar un equivalente, por así decir, ¿cómo caracterizo? Porque esa es la palabra, caracterización. Una señal aleatoria. Bueno, una señal, digamos, determinística está caracterizada por su valor instantáneo, el temporal, y su transformada de Fourier, o sea, sus componentes de frecuencia. ¿Qué es lo que miro cuando miro una señal aleatoria? Bueno, mi equivalente a su valor instantáneo, como yo ahí no tengo, digamos, un único valor instantáneo, entonces, ¿qué hago? Calculo la autocorrelación. O sea, que es, digamos, justamente me permite comparar a la señal con sí misma en distintos puntos, ¿no es cierto? Bien, y como transformada de Fourier, lo que uso es lo que llama la densidad espectral, ¿de acuerdo? Entonces, unas observaciones finales es que, bueno, acá te dice lo que es cada cosa, y que si la señal es de energía finita, esto se calcula como la norma 2 al cuadrado, o si quieren el módulo al cuadrado, es un formalismo esto, ¿no? Es decir, si yo hago el módulo al cuadrado de esto me daría esto que está acá, ¿de acuerdo? Eso vale para las señales de energía finita, o sea, cuando esa integral converge. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de tipo LTI, ¿no? Pero el sistema, a ver, el sistema no tiene por qué ser un sistema aleatorio. De hecho, pues, justamente la palabra es LTI, se supone que a ver, ¿qué quiero decir con sistema aleatorio? Que los parámetros del sistema no van a ser parámetros que varíen en forma aleatoria. Eso puede ocurrir también, pero no es el caso que estoy viendo. Un sistema LTI como los que uno conoce de procesamiento de señales de sistemas, comunicaciones, las materias que haya cursado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que sabemos es que la caracterización del sistema es que la salida es igual a la entrada multiplicada por la función transferencia. En realidad, esto no es la función transferencia, esto es la respuesta al impulso. La función transferencia es cuando uno hace la transformada de Laplace, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una señal aleatoria? Cuando tenemos una señal aleatoria, lo que se puede demostrar es que en lugar de utilizar la señal en sí, el y el x, lo que se utiliza es la esperanza, o sea, el valor rayita, como se dice. Entonces uno dice, bueno, el promedio, la esperanza en este sentido,
¿no? Es la esperanza de la convolución, y bueno, y esto se puede demostrar también que esto es exactamente igual a la esperanza de x por h en 0, donde h es la respuesta en frecuencia, o la función transferencia, pero evaluada en la frecuencia, ¿no? O sea, la función transferencia en general se define con la S de Laplace, pero es la misma idea, ¿de acuerdo? Bueno, otros resultados finales que se pueden demostrar es que la autocorrelación de la señal de salida está relacionada con la autocorrelación de la señal de entrada. Acuérdense que esto es mi parámetro, ¿no es cierto? Convolucionada con la h de tau con la h de menos tau, ¿no? Bien. Y la densidad espectral de potencia de la señal a salida es la densidad espectral de potencia de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia en módulo, ¿no? Pues esto tiene que ser un número real y positivo. Y la correlación cruzada está relacionada entre la salida y la entrada, ¿no? Bueno, en un caso no hay una simetría. R de x sí es R de x por h de menos tau, y R y x es R de x por h de tau. Bueno, como conclusión, para cerrar esto, le voy a repetir, esto da para una materia entera, pero es como decir, si mi señal es determinística, el esquema que uso es este. Si mi señal es estocástica, y E quiere decir que es estacionaria, ¿no? Por la definición que vimos recién, entonces el esquema que uso va a ser este. O sea, tengo que usar parámetros de la señal, en este caso es la autocorrelación y la densidad espectral. ¿De acuerdo? Bueno, con esto espero haber hecho una presentación que les haya interesado. No son temas así tampoco tan simples, ¿no? De comprender, pero la idea es tirar un poquito una introducción a todo esto como para que realmente se queden con esa idea y después motivar para seguir estudiando más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacerme alguna consulta, si les gustó, si les interesó. Y bueno, cualquier cosita escucho las consultas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta charla. Y como bien dijiste, abrimos el espacio. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda, la pueden dejar en el chat. Les agradecemos a todos su presencia. Bueno, muchas gracias a vos, por favor. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber, me pueden mandar un mail. Yo les puedo mandar información de esto, que es un tema muy interesante. Vale. Bueno, muchísimas gracias entonces a Bueno, todos. muchísimas gracias a todos. Entonces, damos por finalizada la charla. Hasta luego.